Bueno, ahí les presentamos lo que ven a la izquierda. Ese es nuestro proyecto de proyecto estructural uno sin losas. Como lo ven, es metafóricamente sin losas, es un edificio sísmicamente apto, pero inútil. ¿Por qué? Porque la losa es el corazón del edificio. Por él es por donde se mueve, por donde vive, por donde le damos utilidad al edificio. Siguiente, siguiente diapositiva. Bien. ¿Por qué es el corazón del edificio? Por estos sistemas pasan los servicios del edificio y es donde nosotros desarrollamos el uso del mismo. Por ejemplo, los sistemas losos pasan sistemas como el agua potable, agua servidas, drenaje, electricidad. Por lo tanto, la selección de una losa tiene que ver mucho con el espesor, tiene que ver mucho con el sitio donde vayamos a construir, con lo que vayamos a pasar por ella, por la utilidad que le vayamos a dar. No es tan fácil como la maciza y la nervada. Para un ejemplo, siguiente diapositiva, podemos ver, si nos pone a construir una casa, nosotros como ingenieros actualmente, pues lo que diríamos como, bueno, la casa vamos a usar la maciza, nervada, sofrito metálico para pasar las tuberías, drenaje y electricidad. Si nos vamos al piso industrial que está en la derecha, pues fácilmente nos vamos por una elección tipo acero, como lo que serían las láminas, las láminas o serían las rejillas electrosoldadas. Siguiente diapositiva. Pero ajá, la cosa se nos complica cuando empezamos a considerar bien el proyecto como un todo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo construir y seleccionar para sitios como, digamos, Oslo, Noruega, con -7 grados y 20 grados, o con el Cairo, que tenemos variaciones de 40 grados a 9 grados. Ya empieza a jugar el clima y el sitio donde construyes, la cultura constructiva del sitio, un papel fundamental en la elección de la losa. Siguiente diapositiva. Dejamos la muestra de, esto es una casa, se llama la Casa Richo, está en Barquisimeto, y por supuesto ya la elección de una losa acá ya no es tan obvia. Y aquí tendremos que entrar a sistemas especiales y salirnos un poco de lo que traíamos de la universidad para dar solución a este caso. Siguiente diapositiva. Bien, más allá solo del tema estructural y la utilidad que le damos a la losa, también hay que considerar los costos constructivos de la misma. Pocas veces nosotros pensamos en lo que conlleva hacer una losa, como por ejemplo podemos ver la mano de obra, las horas hombres que conlleva hacer todo el encofrado, hacer toda la preparación, montar todo para poder vaciar. Entonces, esto es un tema de tiempo y velocidad que pocas veces llevamos en cuenta a la hora de seleccionar una losa, que tenemos que hacerlo como ingenieros. Siguiente diapositiva. Por último, por supuesto, en nuestros países vamos directos con losas que en verdad ya mucho tiempo de mano de obra construirla, pero porque nuestra mano de obra es barata. Ahí vemos la comparativa de países como en Europa o en Estados Unidos, donde un salario alto no vale la pena una losa que conlleve mucha mano de obra, al contrario de un país como por ejemplo más latinoamericano, como México, como Perú, y por supuesto Venezuela es baratísimo. Entonces, para nosotros ahorita elegir losas no nos prela mucho el tema de la mano de obra. Siguiente diapositiva. Y por último, particularmente nosotros en Venezuela tenemos un abanico un poco cerrado y complicado justamente por el hecho de la actividad sísmica que vemos en nuestro país. Como pueden ver en el mapa, Venezuela está un país que está en una actividad sísmica considerada seria, pues respecto al resto del mundo. Entonces hay ciertas alternativas que vamos a presentar que quizás no son tan comunes en nuestro país, pero en otros países sí van a ver, y cuando ustedes desempeñen su actividad profesional en otros países, pues tienen que conocer para poder tener un abanico de opciones con el cual responder. Seguimos y los dejamos con las losas de concreto. Buenos días. A continuación, los sistemas de pisos o losas en estructuras de concreto. Principalmente lo que define la distribución de tensiones es la relación entre luces. Si esta relación es mayor o igual a 2, las losas se distribuyen en una dirección y se apoyan en dos lados. Por lo contrario, si la relación es menor a 2, se distribuyen en dos direcciones y se apoyan en cuatro lados. ¿Dónde se apoyan estas losas? En vigas, columnas o muros. Su proceso constructivo se realiza o son losas prefabricadas o vaciadas en sitio, y el material a utilizar es el concreto y el acero de refuerzo. Siguiente. Las losas macizas son de sección transversal, rectangular llena y tienen un espesor constante. Estas se apoyan sobre las vigas, las cuales les transmiten su carga, y estas a su vez la transmiten sobre la columna. Son muy conocidas por su simplicidad constructiva. Ya va que se me está cortando. Ya volví. ¿Se la escucha? Por su facilidad constructiva,
ya que el procedimiento es muy sencillo. Esto es, se fabrica un encofrado de madera de superficie plana, se distribuye el acero de manera uniforme y se procede posteriormente a vaciar el concreto. Entre sus ventajas se destaca, además de su facilidad constructiva, es que no necesita mano de obra especializada y además soporta grandes cargas debido al despiece del acero. Y entre sus desventajas, que poseen un alto peso propio y además transmiten muy fácilmente el calor, el ruido y las vibraciones. También tenemos las losas planas, que son de menor espesor, y estas, a diferencia de las macizas, son apoyadas sobre las columnas, es decir, no poseen vigas. Las losas macizas son comúnmente utilizadas en casas y en edificaciones pequeñas a medianas que poseen relativamente luces cortas. Siguiente. Las losas nervadas son un tipo de losas aligeradas. Las de una dirección están constituidas por nervios con elementos de relleno de diversos materiales. Estos materiales pueden ser fijos o temporales. En la primera imagen a la izquierda podemos ver que se está utilizando como material bloques de arcilla. Y en la imagen inferior, bloques de anime. ¿Qué función tienen estos materiales? Bueno, básicamente aligerar el peso de la losa y favorecer el aislamiento térmico. En caso de que estos sean fijos, estos materiales también sirven como soporte para revestimiento inferior. Por otro lado, a la derecha, también tenemos las losas nervadas en dos direcciones. Tienen básicamente el mismo concepto, pero los nervios están en ambos sentidos, que al entrecruzarse forman una especie de retícula o entramado. También, como podemos ver en la imagen central, la sección de esta, tenemos una capa superior de concreto, la cual es la encargada de recibir las fuerzas de compresión, y los nervios, los encargados de recibir las fuerzas a tracción. Entre las ventajas de estas losas se destaca es que cubren mayores luces, su aplicación es muy variada y flexible, estas se pueden utilizar en edificaciones pequeñas, grandes, medianas, colegios, hospitales, etc. Además, y entre sus desventajas, se destaca que estas resisten poca capacidad de soporte de cargas concentradas y además tienen una relativa dificultad constructiva, es decir, requieren de mano de obra especializada. Un punto que ya se comentó anteriormente son las instalaciones eléctricas y sanitarias. ¿Qué ventaja tienen las losas nervadas? Usualmente se suele colocar un cielo raso. Este nos ayuda para transportar estas instalaciones sin ningún mayor problema, ya que tenemos espacios, se transportan por el techo. Siguiente. Las hardy slabs son un tipo de losas aligeradas en las cuales se usa como material de relleno unos bloques de arcilla. Estos bloques de arcilla ya tienen sus respectivas dimensiones típicas, que son 40 por 20 por 20 centímetros. Son buenos aisladores de calor y ruido, y como se mencionó anteriormente, cubren luces mayores. Y necesitan una estricta supervisión en construcción, por lo cual, como ya se mencionó, requieren de una mano de obra especializada. En las imágenes a la izquierda podemos observar el proceso constructivo de las losas nervadas. Inicialmente se coloca un encofrado de madera, que este sirve como base y apoyo para los cajones metálicos. Una vez colocados todos estos cajones metálicos, se procede a colocar el acero de refuerzo, el principal, y la malla electrosoldada, que es la que va en la capa superior de concreto. Asimismo, si se puede detallar en la imagen, tenemos también en esta tubería blanca donde están pasando las instalaciones eléctricas. Entonces, una vez colocadas esas instalaciones y el acero de refuerzo, se procede a vaciar el concreto. Y finalmente a realizar el desencofrado. En esa imagen podemos ver que se lo están realizando con un compresor de aire para dañar en lo más mínimo estos encofrados. Bien, continuando con los sistemas de losas de concreto, tenemos las losas de vigueta y bovedilla, que como podemos ver es un sistema realmente simple, compuesto por elementos prefabricados, y su utilización viene más que todo cuando se quiere reducir el peso propio de la losa. Como podemos ver, está conformada por las viguetas, que suelen ser unos canales de concreto, como podemos ver acá, que van a distinguir las distintas líneas de bovedillas,
Y las bohillas son bloques huecos, bien sea de concreto, arcilla o anime, que se suelen colocar uno tras otro hasta cubrir el área predestinada a los paños de la losa. Ahora bien, una de las características más importantes de este sistema es que es de rápida ejecución, puesto que, como podemos ver, no requiere ni de mano de obra especializada ni de equipos especializados para intercalar las bohillas con las viguetas, y a su vez esto se traduce en la reducción de costos a lo largo de toda la obra. Ahora, las losas alveolares o las hollow core slab son losas desarrolladas por un proceso mediante el cual pues, el concreto de alta resistencia es vaciado en una prelosa, como podemos ver acá, que posee acero pretensado, obteniéndose un producto final con altas capacidades de carga, siendo útiles en espacios con grandes claros. Como podemos ver acá, al igual que las viguetas, a lo largo de toda su superficie longitudinal, de todo su plano longitudinal, son huecos, por lo cual facilitan el paso tanto de instalaciones sanitarias como eléctricas, como bien se mencionó anteriormente. Otro de los beneficios de este sistema es que es una especie de prefabricado, por ende ahorras tiempo en la construcción, pero también es de difícil manipulación. Como podemos ver en la imagen de acá abajo, a la izquierda, se ve que requieren de equipo especializado para poder ubicar los paños de losas en los sitios en donde deberán ser interconectados para fabricar el sitio de losa en sí. Continuando ahora con las prelosas, pues son unos elementos prefabricados compuestos por una lámina inferior de concreto de espesor constante, como podemos ver acá señalizado, y a la vez poseen nervios de acero longitudinal, que son esta especie de cercha que se ve acá, destinadas a servir de encofrado para una losa que posteriormente será vaciada en sitio. Luego que el concreto se vacía, pues esto se endurece y procede a formarse una especie de placa compuesta. Una de las características de este sistema es que requiere de transporte y maquinaria especializado, puesto que los vanos son de longitudes largas, a la vez tienden a ser pesados dependiendo de cómo se diseñe, y ahí también, al ser elementos prefabricados, esto induce un proceso industrial, por lo que son de costos altos, pero de menores tiempos de producción. Por ende, pues, el ingeniero en obras tendrá que decidir si decide reducir costos con tiempo o sencillamente optar por estos elementos ya prefabricados. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las losas pretensadas y las losas postensadas. Para diferenciar uno de otro, el proceso de pretensado es aquel que consiste en el tensado de los tendones de acero, como bien puede verse en esta figura, antes de realizar el vaciado del concreto. Luego estos aceros se vuelven a tensar entre apoyos y terminan formando parte permanente de las instalaciones de la planta. Una de las características de este sistema es que son piezas prefabricadas en sí, el esfuerzo se aplica antes de la aplicación de las cargas, a la vez la acción del preesfuerzo es interna, puesto que está a través del miembro, como puede verse acá, y también que el acero posee trayectorias rectas a lo largo de todo su desempeño. Ahora bien, comparando un poco lo que es el pretensado con el posttensado ya es un método de preesforzado en el cual el tendón va dentro de conductos que se trasladan a lo largo de todo el eje longitudinal del miembro. Es decir, que el concreto en el posttensado nunca entra en contacto con el acero que es tensado. Ahora bien, es prácticamente ejecutado ya con el concreto endurecido y los tendones terminan anclándose al concreto inmediatamente después del preesforzado. Acá podemos ver una mano de obra especializada que es requerida en el sistema y cómo mediante unos elementos hidráulicos van tensando los tendones de acero. Podemos destacar que este sistema pues, requiere un mantenimiento requerido a lo largo de toda su vida útil para poder mantener los esfuerzos de compresión en los miembros que radican en ellos. Una de las ventajas es que al ya mantener preesfuerzos en los miembros, eso se induce a poder diseñar miembros de secciones menores. Y también pues, es utilizado, como bien vimos antes, en secciones de grandes luces. Ok, ahora vamos con lo que son las estructuras de acero. Vamos a hablar de sistemas de piso en acero. Más que todo dividimos lo que vamos a tratar hoy en vamos a tratar cuatro tipos de losa. Vamos primero con las láminas estriadas y las rejillas electroforjadas. Estas son sistemas de piso industriales, debido a que por su fácil instalación son muy utilizados y también por otras características que vamos a ver más adelante. También vamos a tratar las láminas acanaladas y los tabelones de arcilla. Este tipo de pisos
son caracterizados por ser mixtos, es decir, vamos a tener un comportamiento acero concreto y en el caso de los tablones tenemos un tercer material. Siguiente. Ok. Pisos estructurales, láminas estriadas. Las láminas estriadas, como estamos viendo aquí, son unas láminas delgadas con estrías. Estas estrías tienen el propósito de ser antirresbalantes. Este tipo de pisos suelen ser soldados, son de fácil instalación, distribución, como son para pisos industriales, suelen colocarse por temas arquitectónicos, obviamente, cuando estamos hablando de galpones y cosas así, no tiene mucha dificultad con lo que es el tema de acoplarse a las paredes perimetrales de la estructura. Este tipo de pisos son considerados por ser, o sea, son bastante ligeros y, bueno, el tema también es, ya, un momentico. ¿Por qué no puedo mover esto? Ya sé por qué. Ya. Ok, ajá, ok. Son ligeros, como se ve en la presentación, como son muy delgados, no soportan altas solicitaciones, porque obviamente no tienen inercia y bueno, no son ideales para este tipo de requerimientos. Vamos con las rejillas electroforjadas. Las rejillas electroforjadas, como estamos viendo aquí, son una serie de láminas colocadas perpendicularmente, que bueno, que dan la forma de una rejilla. Este tipo de suelos suelen ser apoyados, son muy utilizados cuando se requiere, cuando uno está buscando aireación en la estructura por temas químicos, cuando estamos hablando de la industria de los detergentes y más o menos por ese estilo. Los caracteriza su rigidez debido a que, bueno, como estamos viendo, tiene una inercia bastante considerable en el sentido que soporta el corte. Por lo mismo, este tipo de suelos son considerados para mayores solicitaciones, puesto a mayores cargas no presentan grandes luces. Este tipo de sistema es más que todo utilizado, bueno, cuando hay grandes maquinarias y por el estilo. Siguiente. Ok, vamos con los pisos mixtos. Vamos primero con los tabelones. Los tabelones es un sistema estructural que está básicamente conformado por correas que son pequeñas vigas de acero, para que tengan referencia, y van separadas a cierta distancia. Esa distancia está directamente relacionada con lo que tiene el ancho del tabelón. Pues si separas las vigas más, las correas más distancias, los tabelones no pueden ser insertados entre ellas. Este tipo de sistema trabaja en conjunto con el concreto. Aproximadamente 2/3 del perfil queda embutido en concreto. Entonces es un trabajo de tres sistemas. Como se ve aquí, como está regido por el ancho de los tabelones, entonces hablamos de pequeñas luces. No los puedes separar más de lo que dice el tabelón. Son de rápida construcción porque en el sentido de que como nada más tenemos que soldar las viguetas y soldamos las correas y ponemos los tabelones. Son mayormente utilizados en edificaciones pequeñas, debido a que en primer lugar estos presentan, cuando tienen muchas solicitaciones, presentan mucha vibración. Entonces, en el tema del servicio no están muy bien, no son muy recomendables. Con las láminas acanaladas, las láminas acanaladas es como un sofito, es el sofito metálico. Son láminas que tienen unos canales donde uno puede embutir las instalaciones sanitarias, por ejemplo, dado el caso, y tiene un recubrimiento de concreto. Obviamente este es un sistema de piso colaborante. Para que trabajen el concreto y el acero en conjunto, es necesario considerar los conectores a corte. Si esto no se coloca, el concreto y el acero no van a trabajar en conjunto y el concreto lo que va a terminar siendo es como una carga muerta. Va a ser más que todo como un acabado. Se recomienda que este tipo de sistema sea galvanizado para
para que cuando se trata cuando se pone al aire libre, para que el acero no se oxide, suelen dar solicitaciones livianas debido a que no necesita mucho espesor de concreto y bueno, al, normalmente suelen ser más económicas porque necesitan menos correas, menos conexiones, eso hace más barata la estructura. Ok. Siguiente diapositiva. Y bueno, muchachos, ya para terminar, vamos a las conclusiones. Sencillamente la intención que teníamos con el seminario era abrir el abanico de posibles soluciones a los proyectos en los que nos enfrentemos, salir un poco de lo que aprendemos en pregado y saber que tenemos más maneras de solucionar a los problemas que se nos vengan, como son los pisos industriales, como tenemos losas ligeradas, las viguetas bovedillas, todos estos sistemas siempre tienen que estar dentro de su abanico de soluciones para dar a una situación. Siguiente diapositiva. Dejar en claro el primer descarte que uno realiza en el proyecto. Básicamente, el proyecto nace de la arquitectura y posteriormente nosotros como ingeniería tenemos que llevar esto a la realidad. ¿Pero cómo? No solamente pensando en la parte estructural, que es donde nos desempeñamos, sino también pensando en la construcción, pensando en las instalaciones que pasarán, en el uso que le harán, en el clima que tendrá el sitio donde está el proyecto, en la cultura constructiva del lugar y en el costo, por supuesto. Entonces, el primer descarte tiene que involucrar una buena discusión sobre qué se va a elegir. Siguiente diapositiva. Más allá del primer descarte, también viene la parte, ya como tal ingeniería, que sería la eficiencia y la velocidad de lo que elijamos en equilibrio con la economía y, por supuesto, en las condiciones particulares del país en el que se desarrolla este proyecto. Porque también hay que verificar la capacidad de que tengan la mano de obra calificada para realizarlo y de que tengamos disponibilidad de los materiales. Entonces, como ven, elegir una losa no es tan fácil, no es tan directo como siempre lo hacemos en nuestros problemas que nos enfrentamos en décimo semestre, por ejemplo, como ingeniero de décimo semestre. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya para concluir la exposición, dejamos lo que nosotros llamamos los souvenirs, que son lo que recomendamos como bibliografías para que ustedes profundicen este tema. Aquí perfectamente está explicado todo lo que es el diseño, todo lo que es la revisión, como principal en cuanto a losas de concreto, las normas ASIL, código 31891. Excelente norma para profundizar todo tipo de losas de concreto, tanto su diseño como su verificación. Seguimos con el código ASCE 391, especial para los sofitos metálicos o la metal deck, la que llamamos los acero aquí en Venezuela. En este código pueden estar el diseño y también su verificación. Tenemos el libro de James K. White, el Reinforced Concrete Mechanics and Design, que es perfecto para todo tipo de losas de concreto. Vienen detalles constructivos, detalles de diseño. Siguiente diapositiva. Por supuesto, tenemos las locales acá, Acerobril, sucursal nacional de Acero Ohio, Prevenca, para temas de losas de concreto pretensado. Y finalmente tenemos el manual técnico de acero. Entonces, en todas estas podemos profundizar en todo lo que sería los pisos industriales para Acerobril, el pretensado y postensado para Prevenca, y por último el biguetado de día. Entonces, ya concluyendo la exposición, presentamos nuestras referencias, como hicimos, de donde sacamos las referencias para hacer este seminario, las que recomendamos para que profundicen, y ya nos despedimos con nuestra sesión de preguntas. Entonces estamos abiertos los micrófonos para todo el que desee hacer preguntas. No hay preguntas. Claramente entendemos que se soltó bastante información en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, de todos modos, si en este momento no se les ocurren preguntas, en el chat pueden dejar las preguntas y nosotros en el transcurso de mañana vamos a mandar un documento con las respuestas a todas estas preguntas. Pero de nuevo, exactamente, pero de nuevo, pues, por supuesto, ahorita estamos abiertos a cualquier pregunta que podamos responder en los próximos 5 minutos para seguir con la siguiente exposición del seminario. Entonces, ¿Cómo están, muchachos? No sé si ahorita me escuchan o todavía queda chance para una preguntita. sí, Juan, Hola, Juan. sí, por supuesto. Cuéntame. Oye, sí, no había entendido cómo es el tema de la relación para cuando puedes apoyar una dosa en 2 direcciones o tienes que apoyarla en 4 direcciones. Creo que lo había comentado Fátima. Sí, exacto. Bueno, básicamente es la relación entre la luz mayor y la luz menor.
Si esta es mayor o igual a 2, se suele realizar la distribución en una dirección. Mientras que si es menor, esa relación entre la luz mayor y la luz menor se suele realizar en dos direcciones. ¿Qué pasa? Cuando esa distribución es en una dirección, esta se suele apoyar en dos lados. Mientras que cuando están dos direcciones, se apoyan los cuatro lados, ya sean vigas o columnas. No sé si quedó clara Esto tu... principalmente, esto principalmente se debe a que cuando estas relaciones, cuando da para dos direcciones, la mayoría de los esfuerzos se transmiten en la dirección más corta. Entonces, más allá por eso es que se arma también en una sola dirección cuando se cumple esta relación o en dos direcciones. Entonces, obviamente ahorita no tenemos el tiempo para explicarlo, pero esto se desarrolla con ecuaciones de mecánica que muestran que cuando se cumple la relación para que en dos direcciones, en una dirección, la mayoría de los esfuerzos, el 90 y pico por ciento, se va a transmitir en la más corta. Entonces, Exacto. básicamente viene de ahí el armado, en una o en dos Ok, direcciones. ok, ok. Oye, muchísimas gracias. Y de verdad, muy Ah, no, buena de nada, su gracias a ti. presentación. Bastante pertinente, de verdad, la pregunta. Todavía tenemos 3 minuticos para preguntas, por si alguno tiene otra duda. Buenas, disculpa. Comentaron algo de un tipo de losas postensadas y pretensadas. No Ajá, sé si pueden ir a la diapositiva. Que en las aquí está. postensadas decían que el acero no entraba en contacto con el concreto. Y mi pregunta viene siendo entonces, ¿cómo se garantiza que las deformaciones sean iguales en ese tipo de losas? En las prestensadas, ¿no? Que fue lo que preguntaste. Sí, exacto. Ok, bien. El acero, pues prácticamente, si ves esta imagen de que está acá abajo a la izquierda, en efecto, el acero, no el acero está en contacto con el concreto porque el acero es pretensado antes del vaciado del concreto. O sea, imagínate literalmente un torón de acero que tú lo tensas de ambos lados, ese torón empieza a curvarse y luego que tú tienes una cantidad de esfuerzo ya diseñada según lo que tú requieres, tú procedes a realizar el vaciado. Entonces, una vez que tú realizas el vaciado, ya el acero está tensionado y por ende ese preesfuerzo va a compensar las cargas de compresión que tú estás ejerciendo sobre el miembro y es ahí en donde procedes a realizar un análisis y las deformaciones se terminan equilibrando unas con otras. Obviamente no es que la vas a cargar con todo lo que se te ocurra, sino que tienes que cargarlo según las cargas máximas que procede el diseño. No sé si con eso respondí. Sí, sí, finísimo, gracias. No lo tenía. Bueno, y para agregar, lo que pasa es que al postensar, tú necesitas que el tendón tenga libertad de acortarse. Entonces, si no tienes esa camisa, ese ducto vacío en el que tú colocas los tendones, él no podrá acortarse porque va a estar en contacto directo con el concreto. Exactamente. Vale, vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, queda un minuto, por si queda otra duda. Sí, bueno, ya creo que si no hay más dudas, nos queda todavía un minuto. Ya ha Ya, terminado el tiempo, entonces no nos queda más que de verdad agradecerles por su atención y despedirnos. Y bueno, estamos atentos y esperamos que con esto hayamos abierto sus posibilidades de solución a los sistemas de piso que puedan diseñar. Entonces, de verdad, muchas gracias y que pasen un feliz día, muchachos. Estamos Exacto, atentos al grupo WhatsApp. Hasta luego. exactamente. Hasta Hasta luego. luego.